Durante la Segunda Guerra Mundial, 130.000 soldados comandados por el general Alphonse Juin, bajo el mando de Charles de Gaulle, cometieron los peores crímenes de guerra de la historia. Violaron a miles de mujeres, hombres y niños durante la liberación de Italia por parte de los aliados en 1943, en lo que se conoció como la Maroquinate. Durante este periodo, los soldados no tuvieron límites y se encargaron de someter a todo aquel que no portara el uniforme aliado al grito de «muerte al fascismo». El desembarco en Sicilia u Operación Husky, como se denominó en clave, fue una colosal maniobra militar llevada a cabo por los aliados en la costa el 10 de julio de 1943, que marcó el inicio de la campaña italiana y fue también el primer paso en la penetración aliada al continente europeo. Italia, a la que Winston Churchill describió como el vientre blando del eje, fue elegida para tal fin para realizar esta entrada. La ofensiva fue dirigida por el británico Sir Arthur Harris y consistió en la utilización de la técnica del bombardeo por áreas, golpeando fuertemente los centros de población civil y mediante la aniquilación llevarlos a negar su consentimiento a la guerra fascista. En la Operación Husky se emplearon 4.000 aviones de combate y de transporte, 285 buques de guerra, 2 portaaviones y 2.775 unidades de transporte. Los soldados desembarcaron en la franja de tierra entre Licata y Siracusa. En los primeros días, tras el desembarco, el comportamiento de los aliados fue uno de los más viles en toda la historia, con soldados y civiles italianos. Las masacres en Sicilia comenzaron el 10 de julio de 1943, el mismo día del desembarco. El general estadounidense Patton, durante los preparativos del desembarco en Sicilia en junio de 1943, había pedido que un batallón marroquí se uniera a su ejército en representación del ejército francés. Así fue como el general francés Giraud proporcionó el cuarto tabor comandado por el capitán Berlet, de modo que, para la conquista de Sicilia, estadounidenses, británicos y canadienses fueron acompañados también por marroquíes. La violencia de los Gournés no se hizo esperar, ya que estos últimos no solo llevaban armas de los aliados, sino también la típica daga curva coumia, con la que cortaban las orejas a los enemigos abatidos para hacer con ellas collares y adornos. Esto fue el inicio de una participación desafortunada e indigna para el ejército aliado, hasta el punto de que los sicilianos lo siguen llamando la Maroquinate, a la violencia que sufrieron. Su recorrido por el interior de la isla estuvo salpicado por episodios que atemorizaron y horrorizaron a la población, que trató de esconderse en refugios seguros cuando pudo hacerlo. Mientras los combates seguían ocupando la línea del frente, en Capizzi tenía lugar una singular guerra privada entre marroquíes e italianos. La fama de sus actos precedía desde hacía tiempo a su llegada a Capizzi, lo que creó inquietud y preocupación entre toda la población. Sin saberlo, los propios estadounidenses contribuyeron a alimentar el miedo, invitando a la población a retirar prudentemente a sus familias del campo para evitar agresiones, como la que se había producido no lejos del pueblo, donde 2 mujeres habían sido violadas. Los marroquíes en Capizzi detuvieron a civiles a la entrada del pueblo y los despojaron de sus carteras, relojes y objetos de oro, actuando en muchas ocasiones con violencia. Un caso ejemplar fue el episodio de un robo de pendientes, arrancados por la fuerza de las orejas de una mujer, que le costó caro a un marroquí, que por orden de un oficial fue atado a la cola de un caballo y luego lanzado al galope, pero esto no fue suficiente escarmiento para mantener el orden en las hordas marroquíes. Se manejan algunas cifras de los perpetradores gumies, donde se mencionan que realizaron 385 violaciones en la región de Constanza, 600 violaciones de habitantes en Bruchsal y 500 en Freudenstadt. A pesar de que se sugieren violaciones, no encontraron casos específicos ni en Hofingen ni en Leonberg en comparación con otras ciudades. Otro de los crímenes de guerra documentado en otro frente de batalla fue el caso del teniente Filippo Lembo, de Catania, quien trató de detener el avance estadounidense con un puñado de hombres que fueron asesinados uno tras otro. Cuando el joven oficial se quedó solo para luchar, defendió su posición disparando hasta la última bala de su pistola y luego buscó refugio en un almacén, donde fue sometido, mutilado y brutalmente asesinado por heridas de arma blanca. Durante las redadas en el pueblo de Catania,
Los aliados también mataron a algunos civiles sin motivo, incluida Carmela Ferrara, de 20 años, y sus 3 hijos. El maestro Rocco Tignino, conocido opositor al fascismo, salió al amanecer para celebrar la liberación por parte de los estadounidenses, pero tan pronto como lo hizo, se encontró con los soldados aliados que, al grito de muerte al fascismo, le dispararon en el acto con ametralladoras. Por otro lado, algunos soldados estadounidenses se distinguieron por actos de caballerosidad hacia los héroes italianos que lucharon valientemente con vehículos blindados tan modestos que parecían casi ridículos. El sargento Canella, por ejemplo, trató de hacer retroceder a soldados estadounidenses en el centro de Gela, atacando con un viejo tanque Renault 35 que a menudo, durante la acción, se apagaba y obligaba al conductor a salir del vehículo para arrancarlo con una manivela. Tan pronto como intentó abrirse paso con un disparo de los tanques de los aliados, este fue abierto en dos como una lata de sardina. Al salir el soldado italiano, los aliados, antes de hacerlo prisionero, le dieron la mano en señal de respeto. No obstante, esto no sería la norma para todos en la ciudad de Gela. Después de un intenso bombardeo de la artillería, la guarnición italiana de la ciudad se vio obligada a rendirse y 36 soldados italianos, algunos de ellos vestidos de civiles, salieron con las manos levantadas de sus puestos junto con 4 alemanes. El capitán Compton, en lugar de tomar los prisioneros, los hizo alinearse y luego ordenó a sus soldados que abrieran fuego para matarlos a todos allí mismo. Los soldados italianos y alemanes que no murieron instantáneamente fueron disparados en la cabeza a quemarropa con una pistola. Antes de ser asesinados, habían suplicado de rodillas que los salvaran, pero ninguno de los soldados estadounidenses presentes tenía nada que objetar a la masacre. De sus testimonios se descubrió más tarde que una parte significativa de las tropas que desembarcaron en Gela afirmaron haber recibido la orden del general Patton de no tomar prisioneros. En la noche del 12 al 13 de julio de 1943, en el área de Butera, Caltanissetta, los Rangers estadounidenses abrieron fuego contra los soldados italianos que tenían las manos levantadas, matando a 3 e hiriendo gravemente a otros 2. Además, según el testimonios, alrededor del aeropuerto de Comiso, Ragusa, 110 prisioneros italianos fueron masacrados. El 18 de julio, en Barrafranca, entre Enna y Piazza Armerina, 49 civiles fueron abatidos por las balas de las incursiones aéreas en vuelo rasante estadounidenses. Entre las víctimas había 15 niños, y es muy poco probable que los pilotos no los hubieran visto. En Piano Stella, Ragusa, los estadounidenses intentaron violar a una joven campesina y mataron a 4 personas y a un niño. Muchos episodios como estos fueron dejados de lado por los libros escolares de historia, y esto sencillamente es como si las víctimas hubieran sido asesinadas 2 veces, la primera por los soldados aliados y la segunda por los historiadores, que durante décadas estuvieron más interesados en consolidar el mito de los liberadores heroicos que en reconstruir la verdad de los hechos. Por esta razón, nadie parece ser consciente del reverso de los desembarcos aliados y de los testimonios de la impresionante brutalidad con la que el ejército aliado comenzó su campaña en Italia. El mando británico, por su lado, entregó a sus tropas un folleto titulado The Sicily Zone Handbook, que parecía querer justificar la violencia contra la población al describir a la zona como una región acostumbrada a ser subyugada y explotada por los extranjeros. El texto también recomendaba que los soldados desconfiaran de la población local, mientras que la contraseña «Mata a los italianos», utilizada para reconocer a los paracaidistas lanzados detrás de las líneas enemigas, dejaba presagiar lo que realmente sucedería. Sin lugar a dudas, la liberación del fascismo comenzó de la peor manera con 2 masacres injustificadas de italianos, una Gela y la otra en Santo Pietro, y que el general Patton, al mando del ejército estadounidense, intentó ocultar al declarar que las víctimas eran francotiradores. Más tarde, los episodios de violencia y opresión continuaron ocurriendo en todas partes, y el 26 de diciembre, en Madaloni, 3 marroquíes violaron a una menor de edad. Al día siguiente, en Atella, una ama de casa de 19 años fue violada durante 1 hora por 3 soldados árabes del contingente francés. El 23 de febrero de 1944, en Sesa Urunca, 6 soldados marroquíes allanaron una casa colonial y violaron a una mujer de 31 años frente a su esposo.
El 9 de abril de 1944, en la ciudad de Chita, un grupo de paracaidistas franceses intentó violar a algunas mujeres, pero los hombres de la aldea intervinieron para defenderlas y de esta forma evitaron las violaciones. Poco después, los soldados franceses regresaron para cobrar venganza y dispararon contra todos los civiles del pueblo. Entre el 2 y el 5 de mayo de 1944, las divisiones marroquíes se ensañaron contra la población del Lacio. Muchos soldados marroquíes entraron en las casas de los italianos por la fuerza de las armas y violaron a muchas mujeres ante los ojos de sus familias, esposos, padres e hijos. A menudo no se limitaron a la violencia carnal grupal, también saquearon a las víctimas civiles de sus pertenencias. Nada ni nadie parecía ser capaz de detener a la horda bárbara aliada, y de los informes elaborados por las fuerzas policiales italianas, a partir de las declaraciones verbales de las víctimas, dieron a conocer que solo en el mes de junio de 1944 ocurrieron 626 casos de violación verificados, quedando sin saber aquellos en que las personas por honor no denunciaron. Con el tiempo, se hizo cada vez más evidente que los aliados actuaban como los nuevos tiranos en lugar de libertadores, y durante la campaña italiana se violaron al menos a 23.265 civiles desarmados, incluidas mujeres, niños y ancianas, y miembros de las fuerzas del orden. Sin embargo, el verdadero alcance de la barbarie consumada contra los italianos está destinado a seguir siendo una página bajo censura en nuestra historia. Tan pronto tomó los aliados, se convirtieron en dueños absolutos del territorio y tuvieron la certeza de la impunidad. Los militares la aprovecharon para disfrutar de su botín de guerra, lo que dio lugar a verdaderas incursiones de criminales. El informe confidencial de la Dirección General de Salud Pública italiano de 1944 denunció la tragedia de unas 1.100 mujeres en la provincia de Frosinone y otras 2.000 en la provincia de Litoria, que tras ser violadas por las tropas marroquíes del contingente aliado, habían quedado embarazadas y habían contraído enfermedades venéreas. Después de estos hechos, muchas víctimas incluso llegaron a declarar que los alemanes eran mejores, porque al menos se limitaban a llevarse solo sus pertenencias valiosas. Pero esto no es todo. Hay más evidencia de los hechos aberrantes cometidos por los aliados, que están documentados. Entre estos se encuentran los de Capoliveri, donde mataron al padre que intentó oponerse a la violación de su hija, la cual fue igualmente violada después del asesinato del padre. También el de Portolongone, donde 2 hombres fueron asesinados tratando de evitar que sus esposas fueran violadas. Otro en Campodelva, donde mataron a 2 hombres que intentaron oponerse a la violación de sus mujeres y a otro hombre que quería evitar el saqueo de su hogar. En Portoferraio, mataron al padre que intentó oponerse a la violación de su hija. Mataron a 2 hombres mientras intentaban llegar a su casa desde un refugio para llevar comida a los suyos. Un oficial mató a un joven estudiante porque su madre estaba llorando. También en Portoferraio, durante el toque de queda, un soldado marroquí mató de 2 disparos a una chica local y a un suboficial francés que la acompañaba. Por otro lado, avanzan en su liberación de Italia con la batalla de Montecassino. Los aliados atacan las alturas de Cassino para aligerar la presión en Anzio y atravesar el río Garellano y la línea Gustav. La 34ª División Americana fracasa en su intento de flanquear Cassino, asaltar el monasterio de Montecassinoque y llegar al valle del Liri. Solo consiguen pequeños avances en las faldas del monte. Mientras esto pasa, la población civil está alerta y ante las horribles noticias que se escuchan, algunos logran escapar. A principios de febrero se reanuda el ataque y los aliados penetran en el valle del Liri. La conquista del pueblo se tuvo que hacer casa por casa. El intento del 10 de febrero acabó agotando a los americanos, que fueron sustituidos por los neozelandeses. Sin embargo, al enviar unidades para reforzar Anzio, se paró de golpe las operaciones en la zona. El Monte Cassino era el punto estratégico. Los alemanes habían construido defensas y puestos de observación en las cercanías del monasterio, sabiendo que los aliados decidieron no bombardearlo. Por su parte, la Fuerza Aérea de Estados Unidos estaba deseosa de demostrar sus habilidades y, tras informar a los civiles italianos que debían evacuar, dio inicio con bombardeo el 15 de febrero con los bombarderos B-17, B-25 y B-26, empleando munición de alto poder explosivo e incendiaria,
combinados con el fuego de la artillería del segundo cuerpo americano. Pese a su destrucción, el asalto de la infantería fue repelido con graves pérdidas y fue obligada a retroceder. El 15 de marzo se reinician los asaltos aéreo y terrestre. El bombardeo aéreo volvió a ser ineficaz y las defensas alemanas repelieron a la infantería. Los aliados fallaron hasta en una tercera ocasión, sin poder de esta forma tener la línea Gustav, mientras los alemanes construían otra línea 16 kilómetros más al norte. Por su parte, la operación Diadem se plantea con el doble objetivo de retener a los alemanes durante el desembarco en Normandía y entrar en Roma. La ofensiva empieza el 11 de mayo entre Cassino y el Tirreno. El asalto de Montecassino vuelve a fracasar, pero se cruza el Rápido y se toman algunas de las cimas cercanas, rompiendo la línea Gustav, amenazando así el valle del Liri y Cassino. Los alemanes comenzaron a retirarse, aunque los británicos se ven frenados en el Liri. No obstante, por increíble que parezca hoy en día, durante el avance estadounidense hacia la línea Gustav, el pueblo de Castelnuovo al Volturno fue completamente destruido por soldados estadounidenses solo para filmar un falso documental de guerra destinado al público estadounidense. Para hacerlo, los oficiales aliados que acababan de liberar el pueblo acudieron a la autoridad municipal provisional y ordenaron la evacuación de Castelnuovo al Volturno durante unos 10 días con el pretexto de tener que llevar a cabo una desinfección. La población local, por lo tanto, primero se vio obligada a subir a los camiones militares aliados del ejército aliado, y luego fue abandonada en los municipios vecinos, donde se vio obligada a buscar refugio para pasar la noche. Una vez que todos los civiles italianos fueron evacuados de sus hogares, algunas unidades aliadas llegaron con otro grupo de soldados disfrazados de alemanes para comenzar a organizar una heroica batalla casa por casa contra las tropas en la retirada del Tercer Reich. Y así fue que Castelnuovo al Volturno fue atacado por tanques, aviones, bombas y ametralladoras, mientras los camarógrafos militares estadounidenses filmaron toda la acción como si fuera una verdadera batalla. La iglesia y las casas del pueblo quedaron reducidas a escombros y sus habitantes perdieron todo lo que tenían para filmar un documental de propaganda al estilo de Hollywood destinado a hacer que las fuerzas aliadas parecieran invencibles. A pesar de la gravedad del episodio, el gobierno de los Estados Unidos no pagó $1 por compensación y la mayoría de los residentes se vieron obligados a emigrar. Continuando con los objetivos trazados, los aliados justificaron la invasión a Italia para controlar el Mediterráneo, para de esta forma presionar a los alemanes y preparar el desembarco de Normandía y sacar a Italia de la guerra. Pero esta estrategia tuvo un costo muy alto para la población italiana, que ante la invasión fue testigo de los más cruentos y aberrantes actos en contra de la población femenina de este país, actos que estuvieron bajo la sombra de las banderas de la liberación del fascismo. Otro de los crímenes de guerra cometidos en suelo italiano fue la masacre de Canicattì, que consistió en 2 episodios de asesinatos en masa, por la 45ª División de Infantería de los Estados Unidos, que masacró aproximadamente a 75 prisioneros de guerra, la mayoría de ellos italianos. Cerca de la aldea francesa de Audouville-l'Aubert, los paracaidistas estadounidenses mataron a 30 prisioneros de guerra alemanes de la Wehrmacht. El 20 de octubre de 1944, un bombardero estadounidense B-24 de la 15ª Fuerza Aérea lanza aproximadamente 80 toneladas de bombas sobre los suburbios milaneses, densamente poblados de Goda y Precoto. La escalera principal de la escuela primaria Francesco Crispi en Goda fue alcanzada cuando los estudiantes y empleados de la escuela se apresuraban a ir a refugios antiaéreos. La explosión se cobró la vida de 184 de los 200 estudiantes de la escuela y de los 19 maestros. Al parecer, todos estos actos atroces iniciaron a raíz de la masacre de Malmedy, de donde emanó una orden del 21 de diciembre de 1944 del cuartel general del 328 Regimiento de Infantería del Ejército de los Estados Unidos. Especificaba que ni las tropas de las SS ni los paracaidistas debían ser hechos prisioneros, sino que debían ser fusilados en el acto. Continuando con más crímenes de guerra, durante la invasión aliada de Sicilia, las tropas estadounidenses fueron responsables de varios asesinatos de civiles, en particular el de Vitoria,
Cuando murieron 12 italianos, incluido un niño de 17 años, Frank Sheeran, fue uno de los veteranos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial que admitió haber cometido crímenes de guerra. En entrevistas realizadas a Sheeran, relató su servicio en tiempos de guerra con la división Thunderbird como la primera vez que se volvió indiferente a la torna de vidas humanas. Según Sheeran, participó en asesinatos múltiples y ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra alemanes, crímenes que violaron las convenciones de La Haya de 1899 y 1907, así como la Convención de Ginebra. Por otro lado, la historiadora alemana Miniare Gebhardt dijo que se cree que hasta 190.000 mujeres alemanas fueron violadas por miembros del ejército de los Estados Unidos cuando Alemania Occidental recuperó la soberanía en 1955, y la mayoría de las agresiones ocurrieron en los meses posteriores a la invasión estadounidense de la Alemania nazi. Estos datos se obtuvieron gracias a los registros llevados por los monjes bávaros de 1945. De modo que, continuando con el relato histórico y la justificación de la guerra para recuperar Italia, al obtener bases aéreas allí los aliados, podían alcanzar los Balcanes y la propia Alemania. El éxito del paso del estrecho de Messina y la operación Baytown quitó presión sobre los aliados en su avance por la costa este. No obstante, otro de los crímenes de guerra más ominosos del siglo XX fue Katyn, que consistió en el asesinato en masa con la aniquilación de unos 4.000 oficiales polacos, la mayoría de estos reservistas con carreras académicas, todos ejecutados por la policía secreta de Stalin en la primavera de 1940. Esto fue mucho más que un crimen de guerra. Esto fue un intento de Stalin de exterminar a la clase dominante polaca para extender su sistema totalitario de la Unión Soviética a Polonia. Por otro lado, otro crimen de guerra ejecutado por los del Ejército Rojo de Stalin se encuentra el genocidio u Holocausto prusiano. Este evento tuvo lugar con la expulsión de la población civil que habitaba en el este de Prusia y otras regiones. A medida que los soviéticos avanzaban, los civiles de origen alemán ajenos a la guerra se encontraron sin poder salir de la región debido a las fuertes nevadas, pero esto no fue impedimento para que los aviones soviéticos los atacaran sin clemencia. Las tropas soviéticas llevaron a cabo violaciones masivas y otros crímenes de guerra durante la torna de Prusia Oriental, Danzig, y la batalla de Budapest. Los crímenes de guerra más notorios cometidos contra residentes y soldados por las tropas soviéticas son la masacre de Medvedin, donde fueron asesinados y violados alemanes por las fuerzas del Ejército Rojo. El segundo cuerpo de tanques de la Guardia del Ejército Rojo asesinó y violó a 74 ciudadanos alemanes y 50 prisioneros de guerra franceses y belgas durante la atrocidad de Nemmersdorf. Otro de los crímenes de guerra cometido por los soviéticos fue cuando masacraron y violaron a un gran número de residentes alemanes en Treuenbrietzen, la masacre conocida como de Broniki, que fue la ejecución de 153 prisioneros de guerra alemanes por parte de las fuerzas soviéticas. Los soldados soviéticos torturaron, violaron y asesinaron a 596 prisioneros de guerra del eje, principalmente enfermeras, trabajadores de la construcción y personal de comunicaciones y civiles. En la masacre de Grischino, 160 soldados alemanes heridos fueron torturados, mutilados y asesinados por el Ejército Rojo y la Armada Soviética durante la masacre de Feodosia. El Ejército Rojo, específicamente en la ofensiva sobre Berlín, en 1945, perpetraron la violación en masa de mujeres alemanas, saqueos a la ciudad, entre otros actos atroces, pero para ese entonces no se dijo nada, ya que solo se hablaba de su heroísmo. Aunque en mucha menor medida que los soviéticos durante los últimos meses de la guerra, también los soldados del contingente británico-canadiense fueron culpables de crímenes contra la población civil alemana, y entre los cientos de violaciones confirmadas, hubo incluso mujeres de edad avanzada. Algunos casos de violación o intento de violación terminaron con el asesinato de la víctima, como sucedió, por ejemplo, en la aldea de Oil, cerca de Nienburg, donde 2 mujeres alemanas fueron atacadas por un grupo de soldados y una de ellas fue asesinada con disparos de arma en el cuello. El ejército francés no fue menos y fue culpable de 385 violaciones en el área de Constanza, alrededor de 600 en Bruchsal y unas 500 en Freudenstadt. Los actos más graves fueron llevados a cabo por el Gurnier marroquí,
que ya había cometido todo tipo de crímenes atroces contra la población civil italiana. Según antiguas estimaciones, los estadounidenses fueron responsables de 11.090 violaciones de mujeres alemanas, aunque una nueva investigación dice que este número puede ser 20 veces mayor, ya que las autoridades militares estadounidenses, de hecho, habían dado órdenes a los soldados de no confraternizar con la población sometida, y por esta razón la frase «la cópula sin conversación no constituye confraternización» se había convertido en uno de los lemas de las tropas estadounidenses. En muchos casos, por lo tanto, los soldados borrachos de las áreas ocupadas se colaban en las casas de los civiles indefensos, obligaban a las mujeres a tener relaciones sexuales y luego arrojaban a sus familias a la calle. Las violaciones continuaron incluso después de que terminara la guerra, y entre mayo y junio de 1946 se sabe que se continuó con este tipo de violaciones a mujeres indefensas después de la guerra por parte de los aliados. Y hasta aquí llegamos con este relato histórico. Déjanos en los comentarios qué otro crimen de guerra te gustaría que analicemos en una próxima entrega. Si conoces a testigos o sobrevivientes de estos, escríbelo en los comentarios también. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle me gusta si te ha gustado este video.